Faré una breu presentació del cicle que avui comencem, repensant la universitat, que per mi és un plaer haver pogut organitzar amb el professor Joan Guàrdia, en el que l'objectiu és, bàsicament, en unes circumstàncies tan complexes com les que estem vivint ara i també en un període que ja venia sent un període de transició en el que és l'àmbit universitari, de la recerca, de la creació del coneixement i també de la docència, vam pensar que era important aprofitar la pausa de l'estiu i aquest moment, diguem-ne, que ens deixa la situació postpandèmia o en aquest moment tan estrany en el que vivim i tan ple d'incerteses, vam pensar que era important obrir aquest espai per reflexionar sobre les diferents àrees o àmbits de la universitat que pensem que és important reflexionar un altre cop en pausa i intentar veure en quin és el sentit que li hem de donar a la transformació del paradigma universitari que segurament vivirem i que en part estem vivint ya ara per ara. Bueno, sin extenderme ni repetir, básicamente comentar que es un verdadero placer poder organizar con el profesor Joan Guàrdia este ciclo de Repensando la Universidad y lo es más el poder empezar con esta primera sesión con el amigo y profesor Daniel Innerarity, con el que vamos a intentar reflexionar sobre un ámbito fundamental que es la gestión del conocimiento, es decir, cuál es el papel de las universidades como espacios de generación, de debate y de gestión del conocimiento. Para ello, como he dicho, contamos hoy con Daniel Innerarity, catedrático Ikerbasque de Filosofía Política, que entre otras muchas cosas fue miembro del Consejo de Universidades por propuesta del Senado, es decir, una persona que sin duda, además de por su actividad profesional como profesor y como investigador, también como persona del ámbito universitario conoce en detalle el ámbito universitario. Con lo qual, sense més dilació, dono la paraula a les dues persones que penso que són les importants avui i només afegir que si algú té alguna pregunta teniu habilitat al xat i al final de la sessió llegirem o traslladarem les preguntes que hagueu fet al chat. Decía que si alguien tiene preguntas las podéis ir incluyendo en el chat que está habilitado para ello en el programa y al final de la sesión me encargaría de trasladárselas tanto a Daniel como a Joan. Sin más, Joan, tens la palabra. Gracias. Daniel, agradecerte muchísimo que hayas aceptado estar esta tarde con nosotros y con muchas ganas de escucharte porque debo confesarte que yo soy de los que se identifica mucho cuando leo los textos que se derivan de la política para perplejos, ¿no? Yo soy uno de esos perplejos que sigue la actualidad de la forma que puede. De manera que, Daniel, lo que pretendemos es escucharte. Y para empezar, mira, como sabes, la universidad es una institución muy compleja que sobrevive a muchas cosas, pero en estos momentos, ¿cómo la definirías? ¿Cómo le explicarías a alguien no universitario qué es la universidad? Bueno, bona tarda a tothom. Muchas gracias, Joan y Ander, por esta invitación. El placer es mío también de poder mantener una conversación sobre unos temas que nos apasionan tanto a nosotros tres y supongo que a la gente que nos está ahora escuchando. Yo propongo comenzar con una constatación que me parece cada vez más evidente. Yo lo he planteado en mis últimos libros de diversas maneras, ¿no? Desde aquel de la democracia del conocimiento, que es, estamos delante de unos desafíos como sociedades, desde el cambio climático, por supuesto ahora la gestión de las pandemias, los efectos de la inteligencia artificial en nuestro sentido de la justicia y nuestras formas de gobierno, la igualdad, la conformación de una gobernanza global. Podría seguir enumerando unos cuantos temas así, digamos, de importancia, para los cuales lo más relevante es que tenemos que producir conocimiento. A veces se dice mucho, falta voluntad política para resolver tal asunto. Bueno, la voluntad política es una cosa muy importante, pero yo suelo insistir, y creo no equivocarme en ello, que lo que nos falta fundamentalmente es conocimiento. Es decir, que para
cualquiera de los grandes temas que tenemos que confrontar en estos momentos, necesitamos una movilización cognitiva enorme. Y en esa movilización cognitiva, la universidad juega un papel importantísimo, pero no es el único interlocutor. Es evidente que la universidad se debe a una sociedad, se debe a unas prioridades, está en un contexto político, tiene una obligación también en el orden global, etc., ¿no? Pero me parece que la universidad es el lugar privilegiado donde una serie de personas tenemos también la responsabilidad de hacer que avance el conocimiento. Podemos, y a lo largo de esta charla seguramente que detallaremos algunas de estos desafíos, pero yo creo que como primera introducción yo diría esto, ¿no? Lo que el mundo actual nos exige de entrada es un gran avance en el conocimiento, y sin ese avance en el conocimiento fracasaremos a la hora de configurar sociedades más justas, más equilibradas, más capaces de sobrevivir a las diversas crisis a las que tenemos que enfrentarnos. Claro, planteado como lo planteas, hay una primera derivada muy directa, y es que la universidad se convierte en una especie de catalizador para que esos procesos se den. Bueno, vamos a ver, ahí hay varios planos de respuesta a esa cuestión. En primer lugar, yo creo que, y es uno de los problemas que tenemos, yo creo que a la universidad ahora mismo se nos están dirigiendo unos requerimientos que tienen que ver con un tipo de saber muy concreto que no es todo el saber. Es decir, se exige de nosotros que encontremos una vacuna, se exige de nosotros que creemos un sistema económico gracias al cual cada uno tenga un puesto de trabajo seguro, fiable, etc. Se exige de nosotros que seamos capaces de resolver los diversos problemas que tiene la sociedad en tiempo real, inmediatamente, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que ser capaces de explicar, de que nuestros conciudadanos y conciudadanas entiendan, es que no habrá saber eficaz, saber aplicable, saber inmediato, saber útil, si no hay una institución que cuide también, que proporcione espacios, medios, tiempo a otro tipo de saberes que no son directamente aplicables y que tengan un rendimiento inmediato, ¿no? Hablo también como filósofo, que es decir, como una persona acostumbrada a que le hagan a uno la pregunta continuamente, ¿eso para qué sirve? ¿No? Como ¿tú qué haces? Ya me temía que dirías eso. Exactamente, ¿no? Pues, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? ¿No? Pues continuamente nos están preguntando, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Yo a eso siempre respondo de la misma manera, para saber qué significa que algo sirve para algo, ¿no? Lo cual es una cuestión importantísima, ¿no? Porque estamos dando por sentado que hay que ser útiles, pero no nos estamos preguntando qué significa la utilidad. Y a lo mejor resulta que lo que definimos como utilidad, como útil, no es exactamente lo que realmente es más útil, ¿no? Bueno, yo creo que las ciencias conforman un conjunto de un puzzle integrado, equilibrado, a veces conflictivo también, porque también nos peleamos entre nosotros, como no podía ser de otra manera, dentro y con las ciencias vecinas con las que colaboramos y competimos en proporcionar una visión lo más completa, exacta, justa, equilibrada posible del mundo. Yo defendería también ese papel de la universidad, de ser un lugar en el que se salvaguarda, se hace posible el diálogo entre las disciplinas. Porque hemos entendido que si no, esto lo podríamos resolver haciendo microcentros especializados en gestión, en producción de conocimiento muy concreto. Y parece ser, desde tiempos inmemoriales, que más bien lo que entendemos es que eso no se producirá si no hay una colaboración entre disciplinas diversas, que es precisamente para lo que es muy, muy aconsejable ese ayuntamiento de saberes que es la universidad. De todos modos, Daniel, tengo la sensación de que ese ágora de la ciencia, en la que yo me puedo identificar perfectamente cuando defines la universidad en esos términos,
no estoy muy seguro que en estos momentos hayamos sido capaces de crear ese espacio, ¿no? No sé si en tu opinión la universidad del siglo XXI sigue estando como muy anclada en el siglo XX y quizá en el siglo XIX y aún demasiado en el XVIII y podríamos tirar atrás, ¿no? No sé si percibes que hemos avanzado en ese camino. Bueno, yo creo que hemos avanzado en ciertas cosas y en algunas otras no. Por ejemplo, hemos avanzado muchísimo en todo lo que se refiere a la internacionalización. Nuestras universidades ya son, de hecho, en fin, que os voy a explicar a vosotros en la UB, son de hecho instituciones globales, ¿no? Instituciones donde se configura una comunidad de investigadores, de docentes, de estudiantes, que de hecho atraviesa fronteras, ¿no? Pero tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, todo, si nos da tiempo, podríamos hablar también un poco de eso, ¿no? Pero yo creo que todo el sistema de investigación, yo ahora estoy específicamente en una institución que es Ikerbasque, como ICREA en Cataluña, de hecho, en buena medida seguidora de ICREA, porque ICREA empezó un poco antes, ¿no? En la cual hay una especialización de un grupo limitado, grande ya, pero limitado de personas a la investigación. Y yo creo que sobre el tema de la investigación, la comunicación de la investigación, la validación de la investigación, ahí tenemos muchas cosas que discutir. Yo tengo la impresión de que el mundo este de los papers, el mundo de la comunicación, de la acreditación, tal y como lo hemos configurado, por cierto, no hace mucho tiempo, ¿no? Y además yo estuve en el patronato inicial de la NECA, o sea que no me considero en parte también culpable de esto, ¿no? Yo creo que con el tiempo que ha transcurrido podemos ser conscientes de una cosa, que la lanzo aquí, es un asunto que yo no tengo resuelto, pero que me inquieta, ¿no? Creo que la universidad es muy buena en la producción, acreditación, validación de lo que se ha llamado la ciencia normal, la normal science, la produce a expuertas y somos, por nuestro propio sistema, somos mucho menos creativos de lo que solemos pretender o decimos de nosotros mismos. Es decir, que me parece que tenemos unos sistemas de acreditación de la calidad científica que no son capaces de identificar la excepcionalidad y que en cambio miden bastante bien eso, la ciencia normal. Evidentemente aquí tenemos un problema porque identificar la excepcionalidad es casi una paradoja, ¿no? Porque ¿quién va a identificar la excepcionalidad si no es alguien excepcional? Y los que juzgan, los que juzgamos, somos personas normales, ¿no? y corrientes. En fin, podemos haber alcanzado un nivel más o menos destacado, pero somos personas... Aquí esto no es un mundo de genios, es un mundo de gente cualificada y competente, ¿no? Pero tendríamos que tener, creo yo, dos cosas. Una, un procedimiento habilitado para permitir la excepcionalidad. Yo creo que en esto, por ejemplo, Europa con los grants, donde también me ha tocado estar en alguna ocasión, validando proyectos, tiene una buena... En fin, por cierto, tenéis ahí un catalán, Mascolell, muy responsable de que esto haya ido bien, de que haya ido en la correcta dirección. Yo creo que ahí tenemos un problema. ¿Cómo conseguimos hacerlo eso a otros niveles también? No solamente esperar a que Europa acredite la excepcionalidad. Y la segunda cuestión que yo creo que es muy importante es nuestra función en la sociedad. ¿Cómo comunicamos ciencia a la sociedad? Y creo que es un gran tema. No tendremos... Es decir, esto que hemos vivido durante estos últimos años, de que ha habido recortes, ha habido una precarización de la profesión universitaria, no podemos decir que la culpa es únicamente de los gobiernos que con motivo de la crisis han limitado nuestros recursos. Creo que algo de responsabilidad tenemos también la propia comunidad universitaria, que no hemos sido capaces no solamente de ejercer el lobby necesario respecto de esto, sino también de poner de manifiesto que lo que tenemos, lo que nosotros hacemos, tiene una gran relevancia para el tipo de sociedad que estamos configurando.
Sabes, Daniel, que en las últimas semanas, meses, a raíz también un poco del que se espera un importante recorte económico en los presupuestos generales, no solamente ya en Cataluña, sino a nivel general, supongo que has visto el recorte importante que se propone para el presupuesto de investigación en Europa de más de 5.000 millones de reducción, que se cifra como la primera vez en la historia europea en el que no hay incremento de fondos de investigación, ¿no? Y esto, evidentemente, lo debemos vivir con cierta preocupación. Pero desde hace un cierto tiempo existe un cierto consenso en la comunidad académica y probablemente en la sociedad, de una cierta saturación del modelo universitario que tú y yo hemos conocido. Tú y yo somos de la misma generación, que tú y yo hemos conocido pues, desde estudiantes hasta ahora, ¿no? Y que probablemente, como tú dices muy bien, hay que asumir la parte alícuota de responsabilidad que hemos contribuido por acción o por inacción al statu quo actual, ¿no? Pero esa idea de repensar la universidad se está haciendo cada vez con más presente, no solamente en el discurso, sino también en las voluntades, no de los políticos, pero sí de un cierto reclamo social, ¿no? Aquí, como sabes, en Cataluña se ha iniciado un plan Cataluña 22 que intenta repensar algunas áreas importantes y significativas y una de ellas es la universidad, ¿no? Daniel, si tuvieras que empezar a recomendarnos cuál sería una hoja de ruta razonable para empezar a repensar lo que hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos, ¿por dónde crees que deberíamos empezar? Bueno, aquí me voy a poner en modo filósofo. Bien. Por tanto, voy a Recuerdo, hacer... querido, que yo te he oído decir que cuando recurrimos a un filósofo es que todo lo anterior ha fallado y estamos en una situación grave. Por tanto, comprenderás mi preocupación. Efectivamente. Y que me hayáis llamado para iniciar este ciclo me ha hecho temblar, verdaderamente. Bueno, ahora en serio. Va a parecer muy abstracta esta idea, pero creo que en este ciclo y en general en Cataluña y en España y en Europa hay gente muy competente que conoce muy bien la organización de la universidad, que sabrá decir muy bien cómo se asignan recursos, cómo es la gobernanza de las universidades, la coordinación, la internacionalización. Por tanto, yo en ese tema no me voy a meter. Yo lo que os diría como un punto de partida que me parece inexcusable es que tenemos que hacer este tipo de reflexión teniendo en cuenta que se está produciendo un cambio general, global, en cuanto a la función que el conocimiento tiene que tener en nuestras sociedades. O tomamos eso como punto de partida o nos equivocaremos. Y por tanto, hay un debate previo, igual no es un debate que nos deba llevar muchísimo tiempo, pero por el que tenemos que pasar inexcusablemente, que es que identificar bien qué papel le corresponde al conocimiento en una sociedad como esto que yo llamo sociedades complejas, en fin, yo y mucha gente, no porque sea mi label propio, en las sociedades actuales. Y yo creo que en las sociedades actuales hay enormes debates, evidentemente no nos da tiempo a resolverlo en unos minutos, ¿no? Pero, por ejemplo, el modelo de expertos que aconsejan desde un Olimpo sin demasiada sensibilidad para otros requerimientos que tienen las sociedades en las que estamos, yo creo que es un modelo acabado. Pero al mismo tiempo, la idea de una ¿cómo podríamos llamarle? Una vulgarización del saber científico, según la cual gente que supuestamente sabemos nos dirigimos a gente que supuestamente no sabe, también se ha acabado. Es decir, estamos en un entorno en el cual hay muchas instituciones que producen conocimiento. Las universidades hace mucho tiempo que dejamos de tener ese presunto monopolio del que es posible que hubiéramos disfrutado en otras épocas de la historia. En estos momentos se produce conocimiento en las empresas, se produce conocimiento en muchos ámbitos profesionales y seguramente hay estudios sobre, por ejemplo, todo el tema de la innovación, de lo que innovan las universidades, del porcentaje de innovación que se produce en las universidades, que es realmente pequeño. Eso, por un lado, nos debe llevar
la debemos considerar como un estímulo para trabajar más, pero por otro lado también como un estímulo para compartir más y para colaborar más con esas otras instituciones. Cuando hablamos de esto, enseguida vienen nuestros líderes políticos menos avisados a decir que lo que tenemos que ir es a un modelo empresarial de colaboración con la empresa. Y hay gente también al mismo tiempo que se escandaliza de que esto sería una reducción empresarial de la universidad. Bueno, yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es evidente que hay que colaborar con esas otras instituciones, pero deberíamos ser también muy celosos en defender cuál es la peculiaridad del saber que se produce en la universidad, a diferencia del saber que se produce en otras instituciones. Y en este caso concreto, también aquí me pongo en modo filósofo, creo que la universidad custodia un tipo de saberes que no tienen rendimiento inmediato, pero sin los cuales no existirían los saberes que tienen rendimiento inmediato, ¿no? O dicho de otra manera, nosotros en la universidad, cuando se produce una innovación social, del tipo que sea, tecnológico o de cualquier otro, o de gobierno, de cualquier otro estilo, nosotros tenemos una batería de científicos y científicas divisando esa cuestión desde diversas perspectivas. No solamente la tecnológica, no solamente la económica, también la psicológica, también la filosófica, también la social, también la jurídica, etc., ¿no? Y ese combate de las facultades, que por utilizar el término de Kant, ha sido muy beneficioso para la sociedad, para tener sociedades equilibradas, para tener sociedades donde se tengan en cuenta, en la medida en que esto sea posible, muy diversos puntos de vista, ¿no? Yo creo que esa es una de las funciones claves de la universidad. Hay que pensar que mucha gente que produce conocimiento en otras instituciones no tiene detrás la riqueza que tiene una universidad de puntos de vista, de perspectivas, repito, también perspectivas que muchas veces tienen que combatir entre ellas, ¿no? De todos modos, Daniel, estoy de acuerdo con lo que dices, pero tengo la sensación de que los universitarios hemos quedado en una especie de autarquía universitaria en la que, a pesar de estar seguro de lo que hacemos, tenemos tendencia, para entenderlo, de no salir mucho a la calle a explicarnos, sino que damos por entendido que se nos confiere el valor de lo seguro por el hecho de ser universitarios, ¿no? Digamos, como si eso nos diera no diría una patente de corso, porque no es verdad, pero sí una pátina de algo que también te he oído decir alguna vez, del experto inefable, ¿no? Es decir, que como si lleváramos una especie como de sello de garantía, ¿sí? Que nos permitiera bueno, estar en posesión de una cierta verdad, entre comillas. Eso al menos es una percepción que yo tengo, que he visto muchas veces y que creo que nos puede limitar mucho nuestro acceso a las cosas, ¿no? No sé si compartes esa idea. Sí, mira, Joan, ahora con motivo de la pandemia, uno de los grandes temas de discusión ha sido precisamente el papel de los expertos concretamente en la gestión de una crisis de esta naturaleza y en general en la sociedad, ¿no? Yo creo que uno de los grandes debates que tienen que surgir de aquí es qué pintan los expertos en las decisiones colectivas. Seguramente todo eso a lo que hemos apelado tanto, ¿no? Decisiones políticas basadas en evidencias científicas, etcétera, todo eso tiene que volverse a replantear en estos momentos. Y yo creo que la crisis lo hace además inevitable, ¿no? Pero hay varias derivadas de esta cuestión. En primer lugar, una democracia no es un sistema político en el cual los expertos deciden, es un sistema político en el cual los expertos tienen un lugar relevante. Y la definición de ese lugar es una definición polémica. Y además dependerá del tipo de ciencia, del tipo de asunto, del tipo de momento histórico en el que nos encontramos. Yo pienso que lo fundamental es que seamos capaces de poner en marcha todas esas discusiones, ¿no? Segunda derivada de todo esto, ¿cuál es nuestra presencia en la sociedad? ¿Somos personas que únicamente se dedican a pedir dinero, que reclaman puestos de trabajo, que reclaman una cuantía en los presupuestos? Evidentemente que sí, ¿no? Y además lo tenemos que hacer y todavía mucho más, ¿no? Pero eso no lo vamos a conseguir si no conseguimos al mismo tiempo que la gente nos entienda. Y efectivamente esa idea vertical, un poco elitista de la que tú
que tú criticabas correctamente, a mi juicio, no nos va a ser de ninguna ayuda, ¿no? Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo y hay cátedras ya de divulgación científica. Seguramente en la propia UB tenéis ya experiencia en esto. Yo, desde luego, en la Universidad del País Vasco hay una cátedra dirigida por Juan Ignacio Pérez Iglesias, que fue rector de la universidad y que lo hacen extraordinariamente bien, ¿no? Que es no solamente esa idea de la difusión del conocimiento que se ha hecho tantas veces como una especie de vulgarización, de degradación, de simplificación del conocimiento, es una idea que a mi juicio está muy, muy superada, ¿no? Y frente a esa idea de divulgación, hay otras ideas de divulgación mucho más interesantes, una de las cuales, por ejemplo, tiene que ver con que seamos capaces de recoger las inquietudes de la sociedad, con que estemos verdaderamente en los debates de la sociedad sin pretender un puesto privilegiado, siendo una voz por supuesto cualificada, una voz que tiene una cierta autoridad, pero también siendo muy conscientes de que vivimos en una sociedad en la cual las mediaciones que representaban una cierta autoridad también han sido muy devaluadas, en buena parte también por los errores de aquellos que han tenido ese tipo de autoridades, porque podríamos ahora hacer una lista, un elenco larguísimo de los errores de los expertos, ¿no? Y vamos, yo recuerdo con la crisis anterior que salieron bastantes libros acerca de los errores de los expertos económicos, precisamente en la identificación, en la determinación de los ciclos económicos y el desarrollo de la economía, ¿no? Seguramente ahora, y es mi inquietud, no es un asunto negativo solamente, sino es una inquietud general que tengo, ¿no? Que es, yo creo que nuestros conciudadanos a lo mejor pueden estar esperando de la ciencia cosas que la ciencia no puede dar. Primero, por ejemplo, puede que no seamos capaces de proporcionar una vacuna, pero al mismo tiempo puede que no se entienda bien que la universidad es un lugar de administración de certezas y de producción de certezas, pero también de gestión del desconocimiento. Un lugar en el cual, si de algo podemos estar orgullosos, tú y yo, Joan, es de que somos bastante más capaces que la media de sobrellevar en la mochila nuestra ignorancia y entrar en una institución que nos abruma. Entrar en una biblioteca es hacer un ejercicio de humildad, escuchar a nuestros colegas, ver otros puntos de vista. Estamos continuamente referidos a cosas que no sabemos, ¿no? ¿Y cómo conseguimos que eso se transmita, que eso se entienda, que se entienda que eso es un valor? Y que si la sociedad ha sobrevivido tantos siglos a la amenaza de los hombres deseosos de fórmulas exactas y de aplicabilidad inmediata, es porque algún tipo de utilidad tiene esta enorme institución pesada, medieval, de apariencia inútil, que es la propia universidad, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una cuestión en fin, que no me da tiempo ahora mucho a desarrollar, que es precisamente eso, ¿no? El tocar continuamente con nuestras manos el territorio de lo desconocido, de los riesgos, de la incertidumbre, y ser capaz de hacer algo productivo con eso, en lugar de lamentarse o en lugar de rendirse a la irracionalidad. Joan, no te oigo, Joan. Estás... Ay, Ahora sí. ahora sí. Digo que esta es la maravillosa aventura de enfrentarse con el trabajo más afortunado que existe, que es el nuestro, que es el de gestionar lo que no sé para aprender, ¿no? Porque aquello que sé y aquello que conozco deja de estimularme, ¿no? Sí. Pero, curiosamente, en los últimos años también, la universidad no hemos sido capaces o hemos perdido un poco el papel de referencia en la sociedad. Es decir, no nos hemos convertido en el punto de referencia en que ante el desconcierto social se nos miraba en espera de respuestas o en espera de alguna luz, ¿no? Tampoco hemos sido parte actora en el discurso social con los políticos. No estamos en la lista de las prioridades políticas de ninguna de las maneras, sino probablemente todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué sucede eso, Daniel? ¿Por qué hemos dejado de ser importantes para el discurso político? Bueno, yo no sé si estaría muy de acuerdo contigo, Joan, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que si uno, en este país o en general, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, los medios de comunicación,
uno se encuentra con que hay mucho profesor universitario en los debates y se nos pide opinión. Otra cosa es que lo hagamos bien o mal, ¿no? Otra cosa es que es un asunto, no me voy por la tangente, sino que lo respondo en otro plano, respondo a tu pregunta en otro plano, que tiene que ver con cuál es la función del intelectual o de los intelectuales, entendido en el sentido plural, en una sociedad como la nuestra, que se llama del conocimiento, una sociedad avanzada, democrática, ¿no? Y a mí me gusta decir, es mi punto de vista particular, ¿eh? No, con esto no estoy formulando algo que se pueda extender a todas las profesiones, pero es lo que yo me planteo cuando yo intervengo personalmente en las disputas públicas. Yo creo que nosotros no estamos para intervenir en las disputas públicas tal y como están planteadas, tomando partido, como para examinar los presupuestos sobre los cuales se ha montado ese debate público. Ahí es cuando nosotros podemos dar algo que tenga valor. Por eso yo suelo decir que copiando algo que decía Humberto Eco, que él nunca firmaba manifiestos contra la guerra, porque decía, bueno, pues no tiene ningún sentido el manifiesto contrario, ¿no? Si tú no puedes firmar un manifiesto si el manifiesto contrario es un sinsentido absoluto, ¿no? Bueno, era una broma y Eco era muy ocurrente, pero a mí aquello me dio que pensar sobre la función que nosotros tenemos que ejercer en una sociedad. Y que es una función que precisamente más que instalarse en uno de los bandos, aceptando los términos de la discusión, lo que nosotros podemos aportar es una reflexión sobre los términos de esa discusión y a lo mejor redefinirlos. Yo suelo decir para los filósofos que somos expertos en la formulación y en la gestión de problemas, más que ofreciendo soluciones, ¿no? Pero es que creo que la formulación de los problemas correctos es una función social importantísima, porque muchas veces yo tengo la impresión de que esta sociedad en la que vivimos es una sociedad que se equivoca de problemas, es una sociedad que no acierta a identificar, a definir con exactitud los problemas que realmente tiene. Una sociedad distraída, una sociedad que presta atención, que se afana en polémicas estériles, secundarias, completamente accidentales, agitada, pero que no produce grandes transformaciones, ¿no? Y en eso nosotros, creo que la universidad, probablemente si estuviéramos más en diálogo con esa sociedad en la que vivimos y a la que decimos servir, probablemente una de las funciones que tendríamos que hacer sería no entrar en las batallas ad hoc, tal y como están establecidas, sino reformularlas de una manera más útil para los efectos de una sociedad democrática. De todos modos, Daniel, eso nos lleva a una cuestión que yo creo que tampoco hemos sabido resolver muy bien en los últimos años, ¿no? Y es, siempre, fíjate que en una reunión de académicos, de una forma más o menos velada o directa, acaba apareciendo alguien que hace la pregunta típica, pero ¿cuál es el modelo de universidad que queremos, no? Y esta es una pregunta, es un lugar común en toda la retórica académica cuando se trata de identificar alguna gran pregunta que nos dé solidez, ¿no? Pero curiosamente, este es un país en el que hace muchos años que no discutimos del modelo de universidad. Y no se ha dado tampoco las circunstancias para que eso tenga un marco de trabajo, ¿no? Quizá ha llegado el momento de pensar que no hay un modelo, sino hay muchos modelos de universidad y deberíamos tender más a la diversidad y más a asumir modelos distintos. Pienso que sí, perdonad que me haya movido tanto los que estáis viendo, pero he descubierto que no estaba conectado a la corriente y me faltaba ya poco, ya he puesto remedio a esto. Mira, yo creo que una de las ventajas de vivir en Europa, en un espacio tan denso, con tantas universidades, al mismo tiempo tan heterogéneo, y en España, en un estado compuesto, donde las autoridades educativas, donde la competencia de educación está transferida a las comunidades autónomas, nos debería permitir precisamente eso que tú señalas muy bien, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un único modelo de universidad? ¿Por qué no que haya un marco? De hecho, en buena medida ya es así, ¿no?
¿por qué no pensar más bien en un marco general dentro del cual haya instituciones que pongan el acento en una fórmula o en otra, ¿no? Yo creo que vivimos en un espacio de corsé que nos obliga a todos a pasar por un cierto tipo de modelo de universidad, y allá donde, mira, no es casualidad que en Euskadi y en Cataluña haya dos instituciones similares, como son ICREA e Ikerbasque, que de alguna manera sortean ese corsé, que buscan un modelo de contratación, de fomento de la investigación, que es un poco extrauniversitario, pero que tiene una gran utilidad a efectos de fortalecer el tejido de la investigación en Cataluña y en Euskadi. Y que yo he planteado en alguna ocasión que es un modelo perfectamente extendible a otras comunidades autónomas, y además incluso con sus peculiaridades, ¿no? Porque también las comunidades autónomas, aunque no sea por tamaño, por especialización, etcétera, podrían competir en otras dimensiones, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que en este caso la diversidad es buena, que haya modelos más abiertos, más flexibles, junto a otros modelos más, digamos, burocráticos o napoleónicos, es una buena idea. Del mismo modo que me parece que también sería muy interesante, como de hecho ya hay, y Ikerbasque es una prueba de ello, tipos de dedicación a la universidad muy diferentes. En lugar de, o sea, lo que fue la idea ahora tan criticada del profesor asociado, que como idea estaba bien, la idea de que hubiera profesionales que aportaban a la comunidad universitaria su saber hacer, y que ha sido pervertido, como todos sabemos perfectamente, pero esa idea es una idea interesante, junto con la idea de que pueda haber también distintos tipos de dedicación a la universidad, que pueda haber gente más especializada en la investigación, como es mi caso desde hace 10 años, pero que pueda haber en paralelo una carrera universitaria más bien tradicional, del estilo de los titulares, catedráticos, etcétera, que pueda haber unos modelos más estables y otros menos estables, como hay en otras culturas universitarias como Estados Unidos. Es evidente que nuestro modelo rígido napoleónico da por sentado que los saberes a los que nos dedicamos tienen el mismo tipo de estabilidad, y eso no es verdad. En el mundo por ejemplo, en el mundo de las ciencias, hay prioridades, hay momentos históricos donde se requiere un gran impulso en una determinada dirección, donde se tiene que contratar a la gente con gran velocidad. Pensar en que el modelo nuestro de contratación, de estabilidad, puede ser útil a esos efectos es un absurdo, ¿no? Lo cual, por cierto, también resulta perfectamente compatible con el hecho de que estamos viviendo en la universidad una falta de estabilidad que para muchos de nuestros colegas más jóvenes es de una brutalidad enorme, ¿no? Y supone que algo que... es decir, teóricamente esto se podría soportar en un modelo universitario abierto, donde hubiera libre contratación y movilidad de profesorado, pero hemos cogido lo malo de un modelo y de otro, ¿no? Tenemos lo malo del modelo napoleónico en cuanto a rigidez, y al mismo tiempo hemos cogido lo malo de un modelo flexible, entre comillas, que sería la pura precarización, ¿no? Bueno, ¿por qué no tomamos ambas cosas? ¿Por qué no intentamos una síntesis de ambos modelos para que pueda haber distintos desarrollos profesionales en la universidad, según los temas, según lo que cada comunidad y cada propia universidad, con esa autonomía de la que tanto hablamos y a veces tan poco ejercemos, pueda permitir, ¿no? De hecho, Daniel, dos comentarios a lo que dices. La primera es que el estatuto que ha aparecido hace unas semanas como propuesta del Ministerio, debo reconocer que me decepciona profundamente, porque nos mantiene en un esquema de los años 80, típico Low, en el mal que hicieron en aquel momento las áreas de conocimiento, que nos dejaron encasillados en una especie de raíles inamovibles, en los que era dificilísimo hacer cosas transversales, porque además parecía que aquello conculcaba el espíritu del ágora de la ciencia, ¿no?
Y la segunda cuestión, que no puedo resistir a preguntarte para ir acabando, ¿no? Efectivamente, el modelo imperante es el modelo de la ciencia experimental, pero deberíamos hacer un esfuerzo para intentar encontrar modelos que rescaten a las ciencias no experimentales, ¿no? Hay quien se resiste a llamarle ciencia a lo que no es ciencia experimental, pero puestos a entendernos, pues a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, a las ciencias artísticas, es decir, a todo ese compendio que tiene un difícil encaje empírico con el modelo de la ciencia experimental, ¿no? ¿Qué podemos hacer para rescatar eso, Daniel? Bueno, yo creo que ahí tenemos que batallar y tenemos que convencer de que hay un problema grave en la sociedad que no es un problema universitario, no es un problema solamente de la universidad, sino que es un problema de la sociedad. A saber, que hemos entendido, entiende la mayor parte de la gente y entienden buena parte de nuestros líderes políticos, que la tecnología y la ciencia experimental es un conocimiento de aplicación inmediata y no cuestionable, y tiende a desocuparse del contexto en el cual esas tecnologías tienen sentido. Las letras, las ciencias sociales, incluso parte de las ciencias experimentales en lo que tiene ciencias básicas, una de las cosas a las que contribuyen es precisamente a que esas tecnologías se inserten en una sociedad con un sentido pleno. Y creo que ese es el problema básico. Por eso cuando yo antes te decía, Joan, que el problema que tenemos tiene su origen en que no acabamos de entender cuál es la función del conocimiento en la sociedad contemporánea y qué transformaciones está teniendo lugar, creo que es también vale a efectos de esta pregunta muy concreta que tú me haces, que es que creo que la sociedad en la que vivimos no termina de entender el valor de los conocimientos no empíricos, de las lenguas minoritarias, de la belleza no útil, de las empresas intelectuales de largo aliento que no tienen un rendimiento económico, del saber no útil, sin el cual, por cierto, sin todas estas cosas, estaríamos produciendo sociedades analfabetas, sociedades culturalmente analfabetas. Es decir, a mí me preocupa mucho que vayamos a un modelo de ser humano y, por tanto, de sociedad técnico, experto, útil, empleable, reactivo, y estemos descuidando todo el contexto de reflexividad, socialización, sentido, en el cual esas tecnologías deberían insertarse. Yo creo que hay que empezar de aquí y acabaremos con aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el modelo nuestro de validación del conocimiento y de la investigación. Creo que es un modelo clarísimamente, se ha rectificado en buena medida, pero a mi juicio de una manera parcial. Es un modelo tomado de las ciencias experimentales. Yo no sé si el modelo del paper sobre un tema concreto, pequeño, de trabajo en equipo, validado por pares, en fin, todo este modelo que conocemos bien y en el que trabajamos es un modelo que sirve para la innovación científica y para la comunicación con la sociedad. Creo que no. Creo que eso tendría que ser redimensionado. Pongo un ejemplo. Me parece que en estos momentos, si uno quisiera acometer una investigación cuyos efectos no tuvieran lugar en los plazos brevísimos de la acreditación científica, evidentemente sería expulsado de la comunidad universitaria. En estos momentos escribir Ser y Tiempo, Heidegger no podría haber escrito Ser y Tiempo y, bueno, en fin, no se trata de que nos comparemos con Heidegger, ¿no? Pero, No se trata de eso, pero tampoco, probablemente, si no citáramos a Heidegger suficientemente, tampoco sería reconocido como una aportación relevante, ¿no? claro. Es decir, el problema de la expresión del countable a inglés, ¿no? Es decir, Sí. de dimensionar a peso, entre comillas, el conocimiento científico probablemente es una auténtica barbaridad, ¿no? Sí. Es verdad que eso en un inicio fue un modelo que todos nos hemos creído
y que nos ha permitido desarrollar determinadas cosas en la Universidad Española que probablemente de otra forma no hubiéramos podido hacer, pero la hipertrofia del modelo probablemente nos pase factura, ¿no? En todo caso, Daniel, yo creo que hemos rebasado ya el tiempo con creces y debo confesarte que seguiría ahora hablando contigo para escuchar lo que nos tienes que enseñar, porque en el fondo repensar la universidad, Daniel, es una empresa tan hercúlea que evidentemente necesitaremos muchas manos y muchos cerebros, ¿no? Y quiero darte las gracias en mi nombre, en nombre de Ander, en nombre de las personas que están conectadas, escuchándonos, y a los que también quiero agradecer su paciencia, que nos hayas dedicado tu tiempo y tu conocimiento, ¿no? Prometo intentar asaltarte en otra ocasión porque tengo 1000 preguntas que hacerte, ¿no? Desde los modelos mixtos de conocimiento y cómo los podríamos gestionar en una universidad mucho más abierta, hasta aquí qué podemos hacer para hablar de humanidades digitales, ¿no? Que son temas que me parecen que deberíamos ir abordando. En todo caso, Daniel, darte las gracias. Ha sido un lujo y un placer tenerte esta tarde aquí con nosotros. Y a las personas que se han conectado también darles gracias de nuevo por su paciencia y contaros que la semana que viene, el jueves próximo, a las 7, a las 19, no a las 18, sino a las 19, tendremos la ocasión de escuchar a Mara Dirsen del CRG, que nos va a hablar de universidad y género, que este es un tema absolutamente relevante que incluso la crisis del COVID ha puesto de manifiesto aún más, ¿no? Porque, como decía muy bien Daniel, el confinamiento ha sido aprovechado por una especie de boom de papers, pero que nuestras colegas pues no han podido sumirse a ese carro, muchas de ellas por responsabilidades familiares, ¿no? Por lo tanto, la asimetría se sigue dando. En todo caso, gracias a todos, gracias Daniel de nuevo, un abrazo desde Barcelona, cuídate mucho y espero verte físicamente pronto y saludarte como tengo ganas de hacer. Ander, gracias por estar ahí siempre, ¿de acuerdo? Gracias Daniel. Gracias a ti, Joan. Hasta pronto. Hasta luego. Una abrazada. Una abrazada para tú.